Continuamos entonces con lo que es flexión compuesta y les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre flexión compuesta y flexión simple que estamos viendo hasta ahora? Hay una normal. Le tenemos que agregar el esfuerzo axial. Y como teníamos antes recta y oblicua, ahora seguimos teniendo recta y oblicua. Podemos tener flexión compuesta simple o flexión compuesta oblicua. Esto que están viendo acá, ¿qué es? Flexión compuesta recta. ¿Por qué recta? Porque los momentos coinciden con los ejes. Tenemos dos momentos que coinciden con ejes principales, pero si tenemos dos momentos, dos flexiones rectas es lo que llamamos flexión oblicua. O sea, esto es lo mismo que tener un único momento inclinado de esta manera. Y eso hubiese sido flexión oblicua. Entonces, cuando tenemos dos flexiones rectas, es flexión oblicua, es lo mismo, son prácticamente sinónimos. Entonces, esto sería flexión oblicua, oblicua porque la línea de fuerza final y el eje neutro final, o sea, el real, no coincide con un eje principal, y compuesta porque tengo un esfuerzo axial por ahí. Disclaimers oficiales: en esta materia no solemos respetar esto de que si la flecha entra es una cruz y si sale es un puntito. Medio que dibujamos puntitos porque sí. Aviso por las dudas, para que no se confundan. El puntito no quiere decir que está saliendo, es un punto y listo. El signo o sea, si sale o si entra, es el signo del esfuerzo axial, si está comprimido o traccionado. Tenemos flexión ahora oblicua, como antes, se le suma la parte del esfuerzo axial, que es simplemente a lo mismo que teníamos antes, y veníamos hablando sobre esto, con los mismos signos, con la misma ecuación, simplemente le sumamos la ecuación que habíamos visto en axial, la normal dividido el área. El esfuerzo axial genera una tensión constante que se le suma la tensión generada por los momentos que varía linealmente con la distancia cada eje neutro. Para usar esta ecuación, les recordamos que tenemos que usar ejes principales. Esto no es vertical y horizontal. Estos son los ejes principales que tenga mi sección. Sí o sí tengo que descomponer en ejes principales. Y volvemos a hacer el mismo dibujito, pero para reforzar, porque esto debería salir bastante inmediato. Si tengo este momento, ¿qué tensiones genera? El momento ni, perdón, vamos de a poco porque si no nos mareamos. El momento ni, ¿qué genera? Tracción abajo y compresión arriba. Perfecto. El momento en Z. Tracción a la derecha y compresión a la izquierda. Perfecto. Y finalmente, si tenemos un esfuerzo axial de tracción, ¿qué genera? Constante positivo. Constante positivo. Si es tracción, bien Belén, es constante y es positivo. Entonces, estos son los diagramas de tensiones parciales. Tenemos tres porque tenemos tres solicitaciones. Si queremos el diagrama de tensiones totales, será la suma de estas cosas. Cuando sume estas cosas, ¿el eje neutro va a ser baricéntrico o no baricéntrico o no sabemos? Tiene un corrimiento hacia arriba. Hacia arriba y es así. Esa es una pregunta, no copien nada por las dudas. ¿Es así? Por las dudas estoy preguntando, ¿cómo es el eje neutro? Si va un poco hacia la derecha también. ¿Qué quiere decir? ¿Un poco para la derecha quiere decir así? Bien, si queremos
calcular el eje neutro, hacemos esto igual a 0. Y básicamente tenemos que hacer lo mismo antes de ver cómo se cancelan las cosas. La manera más fácil cuando tenemos flexión compuesta es pensar sobre este eje. ¿Dónde voy a tener el 0? ¿Para arriba o para abajo? Sobre el eje Z. Para arriba. Para arriba, porque este menos se va a cancelar más o menos por ahí con ese más. Y entonces este punto va a tener tensión nula. Sobre el eje Y, me tengo que mover para la izquierda o para la derecha, para que las tensiones se anulen. Para la izquierda. Para la izquierda. Para que este menos, de más o menos por acá, se cancele con este más, que el axial es siempre lo mismo. Entonces, en algún lugar de por ahí, tendré mi 0. Puedo calcular fácilmente esas dos coordenadas, justamente de la ecuación que tengo ahí a la derecha. Y si junto esos puntos, esto va a ser mi eje neutro. Está inclinado porque era flexión oblicua, y siempre que tengo flexión oblicua va a estar inclinado, y está desplazado del baricentro porque es flexión compuesta. La parte compuesta, el esfuerzo axial, me lo mueve del baricentro. La parte oblicua me lo giró y me hizo que no sea principal. ¿Sí? Ese es mi eje neutro. ¿Cuál es mi línea de fuerza? ¿Sería la perpendicular a la composición de los momentos? La perpendicular a la composición de los momentos. Muy bien. Compongo el momento, trazo perpendicular. Lo voy a dibujar no muy perpendicular porque quiero justamente reforzar el hecho de que esta línea fuerza y ese eje neutro no son perpendiculares. Lo que es perpendicular es el vector momento con la línea de fuerza, pero esto de acá forma un ángulo alfa que justamente no es 90 porque no es flexión recta. La línea de fuerza es baricéntrica y siempre es baricéntrica y va a seguir siendo baricéntrica. El eje neutro es el que se desplazó. Y ambos son conjugados de inercia y van a seguir siendo conjugados de inercia, pero baricéntricos. O sea, si queremos ir a la parte teórica formal, tendría que desplazar ese eje neutro al baricentro y esas dos cosas son conjugadas de inercia. ¿Dudas de acá? ¿De todos estos mamarrachos? Bien, pasamos al centro de presión y creo que no sé hasta dónde llegó Mario para la gente que no pudo ver la grabación de centro de presión. ¿Habló de qué es el centro de presión? En caso de que sea así, contéstenme qué es. El martes se le cortó justo cuando empezó a hablar de centro de presión. Entonces Y explicaré. después llegó a dar todo igual. Pero se va a dar decir qué es, ¿no? No me acuerdo qué terminé diciendo el martes. Ok. Básicamente tengo una normal de tracción, este momento, y yo todo eso lo quiero simplificar con únicamente una carga, que es decir, quiero desplazar el esfuerzo axial para que solo el esfuerzo axial aplicado en un punto que vamos a llamar centro de presión genere lo mismo que esto. Entonces, si yo aplico, ¿a dónde tengo que poner el esfuerzo axial de tracción para que genere, por ejemplo, el momento I? Para que la normal de tracción genere el momento en I, la tengo que mover para arriba o para abajo. Para arriba. Si yo la muevo para arriba, o sea, fíjate que lo que quiero representar es esto acá. Si yo la muevo para arriba, ¿me va a traccionar arriba o abajo? Normal de tracción, ¿eh?
Tracción arriba. Y yo quiero que me traccione abajo. Entonces, para que la normal de tracción me haga lo mismo que el momento en I, la tengo que mover para abajo para que justamente genere tracción abajo. Si esto se entiende, ¿para dónde tengo que mover la normal para que me haga el momento en Z? ¿Para la izquierda o para la derecha? Derecha. Derecha. Entonces, si yo aplico la normal en ese punto, que va a ser llamado centro de presión, si yo aplico la normal en ese punto, estos dos diagramas son equivalentes. Estas solicitaciones son las mismas que las solicitaciones generadas por un esfuerzo axil aplicado en ese centro de presión. Eso es el centro de presión. ¿A dónde tengo que reducir mi carga axil para generar las mismas solicitaciones que tenía originalmente? Es simplemente eso el centro de presión. Y lo que vieron o van a ver cuando vean el video es que el centro de presión está ubicado siempre sobre la línea de fuerza. Entonces, la línea de fuerza pasa por este punto. ¿Qué otro punto conocen de la línea de fuerza? El baricentro. Correcto. Fantástico. Entonces, junto esos dos puntos y esa es mi línea de fuerza. Si puedo calcular esos dos puntos, puedo calcular mi línea de fuerza. Para calcular las coordenadas exactas del centro de presión, no tengo que hacer otra cosa que buscar la relación entre el momento. Porque si yo quiero que esta normal genere un momento en Z igual al momento en Z que tenía antes, la normal por esta distancia en I me da el momento en Z. Entonces, esta distancia, EI, la puedo calcular, EI, como el momento en Z dividido la normal. La distancia en Z es la misma cosa. Yo quiero que la normal por EZ haga el momento en I que tenía antes. Entonces, el momento en I dividido en la normal es la excentricidad en Z del centro de presión. Excentricidad es como llamamos distancias de cargas. O sea, cuando la carga no es baricéntrica, la distancia al baricentro lo llamamos excentricidad. Entonces, la excentricidad del centro de presión o las coordenadas del centro de presión se calculan de esta manera. La distancia en I, momento en Z, dividido N. La distancia en Z, momento en I, dividido N. Como todo esto tiene signos, este momento tiene un signo, este momento tiene un signo, pero también tengo un signo en esta expresión de acá. La distancia en I aparece un menos adelante, por cómo juegan nuestros ejes. La manera de pensarlo es, olvídense un segundo de ese diagrama, imagínense algo genérico, no tiene por qué ser un cuadrado, se pueden imaginar una papa ahí perfectamente. Y si yo aplico una normal positiva de tracción en una coordenada positiva I, ¿qué momento genera? En Z, ¿es positivo o es negativo? Una normal positiva en la coordenada positiva en I. Negativo en Z. Exactamente, y por eso aparece ese menos ahí. Para nuestra convención de ternas, aparece un menos ahí. Si no se acuerdan cuál va con menos, recuerden la expresión que vieron antes para calcular sigma. Si se acuerdan, en esto uno era más y uno era menos. Tenían una cuenta de este estilo. El que lleva el menos acá es el que lleva el menos acá. De manera que cuando esto lo vamos a reemplazar dentro de un poquito, llegamos a algo que todo tiene más, pero básicamente el momento en Z que arriba, que arriba era negativo, o sea, menos momento en Z, acá es menos momento en Z. Y adicionalmente de este menos, como dijimos antes, el momento tiene un signo y la normal tiene un signo. O sea, tracción positivo, compresión negativo. Y aparte el momento tiene un signo. Todo tiene un signo y hay un signo afuera.
Esto de las coordenadas lo pueden pensar de vuelta haciendo estas cuentas analíticas y haciendo cuentas o pensando lo que era el diagrama de tensiones. Si ustedes habían hecho estos diagramas de tensiones, como habíamos hecho antes, podemos pensar en qué cuadrante está ubicado el centro de presión, pensando, si yo tengo una normal de tracción, el centro de presión va a estar ubicado en el cuadrante donde tenga más y más, o sea, los positivos de las tensiones parciales. Repito, si yo tengo un esfuerzo axil positivo, busco el cuadrante que tenga positivo y positivo por flexión, y en ese cuadrante va a estar ubicado el centro de presión. Si yo hubiese tenido una normal negativa, era lo contrario. Si yo tenía una normal negativa, tenía que ir al cuadrante que tenía menos y menos. O sea, no va, acá va en el cuadrante de abajo a la derecha, porque la normal es positiva, entonces busco el cuadrante positivo. Y ahí está el centro de presión. ¿Se entendió? Sí. Sí, se entendió. Esto es el centro de presión. El eje neutro, como ya venimos hablando, es el punto donde las tensiones son nulas. Entonces, para calcular el eje neutro, yo puedo agarrar la expresión que ya pensamos hace un cachito, que era MI por Z dividido JI. Esto no lo vuelvan a escribir, lo deben tener por ahí, pero yo no lo tengo, entonces lo tengo que escribir. Tenemos esta expresión. Ahora, esta misma expresión la podemos reescribir sabiendo que MI no es otra cosa que la normal por la excentricidad del centro de presión en Z, y MZ no es otra cosa que menos la normal por la excentricidad en I del centro de presión. Esto lo tienen en una diapositiva anterior y probablemente, ojalá lo tengan en su carpeta. Yo reemplazo estas dos cosas arriba y llegamos a esta nueva expresión, que como dije antes, como el que tiene menos acá, tiene menos acá, llegamos a una expresión donde todo es positivo, o sea, todos los términos suman, pero como siempre, todo tiene signos, o sea, la normal va a tener un signo, la excentricidad tiene un signo y la coordenada tiene otro, pero podemos escribir esta expresión de esta manera. Podemos ver que estamos igualando esto a 0, y si lo igualamos a 0, el valor del esfuerzo axil no nos cambia la esencia de la ecuación, y puedo eliminarlos y llegar a esta expresión para el eje neutro, y yo puedo seguir operando, que no la tenemos porque nadie la usa, pero existe, y puedo multiplicar el área, o sea, multiplicar la expresión de arriba por el área, porque total igual a 0, y llegar a una expresión que asumo que va a haber dado Mario, pero nadie, algunos de ustedes no llegó a escuchar, que les queda de esta manera. Lo que hice lo de arriba lo multipliqué por el área. Y este I al cuadrado es el radio de giro al cuadrado de la sección, que no es otra cosa que el momento de inercia dividido el área. Es una propiedad más de la sección, está tabulado, si van a las tablas está el radio de giro, entonces lo pueden usar de esta manera, como que parece simplificar la ecuación, matemáticamente es un poco más simple porque tenemos un 1, es un poco más molesto porque no estamos acostumbrados a trabajar con radio de giro, entonces no se suele usar esta expresión en la práctica de nuestra materia. Sí se llega a usar cuando quieren hacer cosas un poco más complicadas con perfiles. Pero bueno, la muestro para que sepan, y si la ven, sepan de dónde sale. No la vamos a estar usando generalmente en la práctica. Pero bueno, esta expresión es la expresión del eje neutro. Perdón, esto lo tengo que igualar a 0. Necesariamente. Sigma no es igual a eso. O sea, sigma del eje neutro es igual a eso. Entonces, 0 es igual a eso. No es un sigma genérico. Esta es la expresión del eje neutro, y conociendo la expresión del eje neutro, podemos calcular las coordenadas del eje neutro. ¿Puedo borrar esto o alguien está copiando? Un detalle, Felipe, perdón.
¿Te escucho? El segundo término no va a un i, sino con un z. Te lo aclaro para que lo copien bien. ¿En dónde está mal el...? El segundo Ah, término acá, lo perdón. Sí, gracias. y lo mismo en el tercero. Este Z, este sí. Eso me estabas diciendo, ¿no? Sí, eso mismo. Sí, no sé qué me pasó ahí. Gracias, Cristian. De resto, sí, estamos bien. Justamente siempre queda excentricidad en Z, excentricidad en Y con coordenada en Y. Bien, entonces esta es la expresión del eje neutro. Generalmente no usamos la última, usamos la anterior. Y conociendo la expresión del eje neutro, podemos calcular esto, porque fíjense que esta ecuación que tengo acá arriba es la ecuación de una recta. Esta recta es esta recta. Lo que se suele hacer es calcular esta coordenada y calcular esta coordenada simplemente agarrando esto y diciendo, cuando i vale 0, ¿cuánto vale z? Despejo z y calculo la coordenada en z. Y después hago, cuando z vale 0, ¿cuánto vale i? Y calculo la coordenada en i. Teniendo esos dos puntos, trazo la recta. La realidad es que con la ecuación ya tengo la recta, pero para poder dibujarla, busco estos dos puntos. Así dibujo el eje neutro. Y lo que es importantísimo, y es, en caso de estar mal, desaprueba el parcialito de flexión, el eje neutro está en el cuadrante opuesto al centro de presión. Es decir, el eje neutro pasa por acá, el centro de presión está en el cuadrante opuesto. Importantísimo. Hay un montón de cosas importantes en flexión, la vamos a ir reforzando, pero importantísimo que estén en cuadrantes opuestos, importantísimo que el eje neutro tenga sentido. Entonces vuelvo un segundo atrás. Cuando tenía esto, si esto era más, esto era más, esto era más y esto era el centro de presión, y el eje neutro lo pensaba diciendo menos con más, se me moría acá, menos con el más, se me moría acá. Todas estas cosas es importante que las piensen, hagan las cuentas bien, pero que piensen bien estas cosas y no dibujen las cosas, los cuadrantes equivocados, porque para nosotros es tema conceptual importante. Y si todos hacen todo esto bien, lo piensan por separado, llegan al final y el eje neutro y el centro de presión están en cuadrantes opuestos. No solo están en cuadrantes opuestos, sino que están íntimamente relacionados. Fíjense que para calcular este eje neutro, lo estoy calculando con las coordenadas del centro de presión. Para cada centro de presión existe un eje neutro. Y si yo cambio mi centro de presión, me cambia mi eje neutro. El eje neutro es el punto donde hay tensiones nulas. El eje neutro, en el caso de flexión simple, ¿por dónde pasaba? Baricentro. Por el baricentro. Es decir, si yo le saco la normal, va por esa recta que vamos a hacerlo mejor, baricéntrica. Para esta nueva recta, este nuevo eje neutro, ¿a dónde me va a parar el centro de presión? ¿Se me mueve para dónde? Para la derecha hacia abajo. Para la derecha hacia abajo. Cuando yo acerco mi eje neutro al baricentro, mi centro de presión se me aleja del baricentro. Pero, ¿cómo calculaba la excentricidad del centro de presión? ¿Las coordenadas? Momento sobre normal. Y si tengo esta nueva recta de flexión simple, ¿cuánto me da esto? Infinito. Infinito. Y está todo bien. Existe y está en infinito, está ya en el impropio. La cuenta me da infinito, la coordenada es el impropio. Entonces, el eje neutro, cuando lo acerco al baricentro, el centro de presión se me aleja. Y cuando el eje neutro llega al baricentro,
El centro de presión se me alejó tanto que se fue al impro. Si hago la cosa contraria y ahora acerco el centro de presión hasta el baricentro, ¿qué le pasa al eje neutro? Voy con lo mismo. ¿Cómo calculábamos la excentricidad del centro de presión? Momento dividido la normal. ¿Qué quiere decir que el centro de presión llegó al baricentro? Quedaría un 0 igual a 1 si pongo el centro de presión en el 0, 0. Como que... ¿Cómo que 0 igual a 1? ¿Qué? No entendí, perdón. O sea, si pongo en la ecuación el E del centro de presiones y el EI 0 del centro de presiones, me queda 1 sobre A igual a 0. Bien, ¿y qué querría decir esto? Supongo que el Z y el I de la línea neutra tienen que tender a infinito para que se siga cumpliendo la El igualdad. Z y el I en la línea neutra me tiende a infinito. O sea, si lo vemos en la ecuación, lo que quiere decir es que para yo tener un 0 acá y no tener una normal infinita que no puedo tener, el momento tiene que ser 0. Entonces, una excentricidad del centro de presión nula quiere decir momento igual 0, quiere decir esfuerzo axial, únicamente esfuerzo axial. ¿Qué tiene sentido? Si mi centro de presión está en el baricentro, ¿qué solicitaciones tengo? Un esfuerzo axial en el baricentro. Es la definición de esfuerzo axial, una carga en el baricentro. Entonces, los dos casos límites, o sea, cuando yo hago flexión compuesta, lo que estoy haciendo es flexión más axial. Y los casos límites es centro de presión en el baricentro, axial. Centro de presión en el infinito, solo flexión. Cualquier cosa intermedia, flexión compuesta. Y ese es el juego entre el centro de presión y el eje neutro. Están íntimamente relacionados, muevo uno, se me mueve el otro. Y en cuadrantes opuestos. ¿Se entendió o los confundí? Se entendió, se entendió. Gracias, Cintia, por la respuesta. Esto fue la teoría. Intenté expandir un poco más el repaso de la teoría porque no vieron tanto centro de presión y eje neutro. Vamos a hacer un ejercicio entonces para calcular tensiones debido a flexión compuesta. Entonces vamos a calcular tensiones, eje neutro, centro de presión, línea de fuerza para esta estructura en manos de Cristian. Así que Cristian, te tengo que buscar, te hago coanfitrión y deberías poder compartir tu PowerPoint para contarnos a todos cómo hacer este ejercicio. Ahí comparto. Creo que sí es esto. Ahí están viendo bien, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, si no tienen dudas de lo que explicó Felipe, esto no tendrá que salir muy difícil. Vamos a ir despacio igual porque es la primera vez que lo estamos viendo. En este ejercicio nos están pidiendo las tensiones máximas en esta estructura que está sometida a flexión. ¿A qué flexión está sometida? ¿Qué tipo de flexiones tenemos? Flexión compuesta. Flexión compuesta y es simple o oblicua. Oblicua. Oblicua, muy bien. Nos piden también determinar el eje neutro, el centro de presión y la línea de fuerzas. Bueno, la estructura es bastante fácil, ¿no? Tenemos simplemente, a ver si esto anda, una barra empotrada que tiene esta sección, y voy a decir que esta sección es más o menos linda y más o menos fea. ¿Por qué es más o menos linda? ¿O por qué creen que puede ser más o menos linda? Porque es solo una barra. No escuché bien, Martina, perdón. ¿Decís el de la izquierda? La sección esta. ¿Por qué es más o menos linda?
Ah, porque se parece a un sí, a un IPN. Se parece a un IPN, entonces el eje Z, por ser un eje de simetría, va a ser un eje principal de inercia. El otro eje principal va a ser el I, que pase por el baricentro y perpendicular a Z. Y además sé que el eje Y va a ser mi eje fuerte, o sea, de mayor inercia, y el eje Z va a ser el de menor inercia. Todo eso por parecerse al IPN. Bien, después vamos a ver por qué no es tan linda, pero bueno, por ahora nos vamos con eso. Y después, bueno, acá tenemos todos los datos. Tenemos una carga aplicada en el sentido axial y tenemos dos cortes en Z y en Y. Tenemos la longitud de la barra, el tipo de acero. ¿Qué me está diciendo el tipo de acero este? F36. No sé si ya lo vieron. ¿Saben qué significa eso? La tensión de fluencia, Claro, ¿qué cuánto es? 3600 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Bien, puede ser eso, puede ser 360 megapascales o puede ser cualquier variación de esas unidades que usan. Y después CS no es Counter-Strike, ¿qué es el CS? El coeficiente de seguridad, que es lo que yo uso para dividir a la tensión de fluencia y alejarme en una medida de lo posible de esa tensión de fluencia y garantizar que no voy a llegar, es decir, que voy a trabajar siempre en régimen elástico, que voy a estar lejos del límite de fluencia. Bien, entonces, ahora esta es la razón por la cual no es tan linda esta sección. Como no está tabulada, como no es un IPN, tengo que, en función de los datos que me dieron, calcular todas las propiedades de la sección. Como habíamos dicho, el JI es mucho más grande que el JZ, y como había dicho Agustín, para el caso del IPN, aplica también para esto, ¿no? El JI es un orden de magnitud más grande que el JZ. Lo mismo se repite entre el WI y el WZ. Y les pregunto acá, ¿por qué tengo un WI, vamos a hablar con mayor propiedad, un módulo de resistencia en I superior y otro inferior? El módulo de resistencia, ¿qué era? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? W era... Era J sobre Z máximo. ¿Es porque no es simétrico? Claro. Ahora me quedé enganchado con esto. Z máximo, vamos a decir. Claro, como no es simétrico, ¿qué va a pasar? Este Z máximo depende si estoy viendo esta distancia o depende si estoy viendo esta distancia. Entonces voy a tener un WI, un módulo de resistencia acá arriba y un módulo de resistencia correspondiente acá abajo, a estas fibras de acá abajo. En Z no pasa eso porque justamente habíamos dicho que Z es un eje de simetría. Entonces tengo un solo módulo de resistencia en Z. Bien, además de todo esto, nosotros tenemos entonces una carga. Ahora si nos alejamos de la sección y vamos a la estructura, lo que teníamos. Teníamos una carga en I que me va a generar un momento, una carga en Z que me va a generar un momento en el otro sentido, y una carga axial PX que, como podemos ver acá, no está aplicada en el baricentro, con lo cual también esa carga axial me está generando otro momento. ¿En qué sentido me está generando ese momento? ¿En qué dirección? ¿En qué eje me está generando el momento esta carga con esta excentricidad de 3 centímetros? ¿Eje Z? En el eje Z, muy bien. ¿Y te animás a decirme, Belén, si es positivo o negativo? ¿Es positivo? A ver, para. Sí, para que dibujo los ejes porque no están. Sí, es positivo. Este y este. Z e I. Y si decimos que PX es de tracción, porque habíamos dicho que siempre los dibujamos de tracción y si le poníamos el signito menos, que no se lo pusimos, era compresión. Hacemos con la manito, lo hacen ustedes, pues si no sale espejado. Y me da para abajo. Positivo. Entonces es positivo. Muy bien. Ahí está. Y como bien había dicho Felipe, esta es la ecuación para determinar mi momento en Z debido a una carga axial. Tengo este menos acá. ¿Por qué? Porque si hago menos por una excentricidad negativa de menos 3 centímetros, porque si es positivo para allá, la excentricidad para allá es negativa, menos por menos más, la carga P era positiva, me da más. Ahí estamos bien.
voy a seguir avanzando a menos que me detengan. Entonces, ahora lo siguiente que hacemos, como en los ejercicios en el ejercicio que vieron antes, es trazar los diagramas de características. ¿Y qué particularidad tenemos? Es que tenemos todo en 3D. Entonces, podemos hacer todo el lío que había hecho yo en la primera clase de repaso, cuando tuve que dibujarlo en el plano en el que se deformaba y demás. Pero como es una sola barra, si hago cada dibujito por separado, va a ser un poquito más fácil. Ahora me van a entender lo que estoy diciendo. Si empezamos por la normal, ¿qué tenemos como carga normal? Como diagramas de fuerzas normales. Fácil, ¿no? Bueno, claro, tengo un diagrama constante con valor Px positivo de 600 kN, que me lo recuerda, que no me acordaba cuánto era. Si ahora yo quiero determinar, ¿es necesario que determine los diagramas de corte? ¿O ya más o menos nos damos cuenta cómo va a ser el diagrama de momentos? Estamos viendo flexión, así que directamente me va a interesar los valores de flexión mayores. Y sabemos que si el corte va a ser constante, el momento va a ser lineal. Supongo que me siguieron hasta ahí. Y va a tener más o menos esta forma. ¿Me creen? ¿Están de acuerdo con que sea negativo? Yo, si no me equivoco, este es mi Y, este es mi Z, este es mi X. ¿Ok? Entonces podemos hacer con la manito, como habíamos hecho antes. Si entro con la carga ahí, ustedes háganlo en su pantalla, porque van a verme espejado, pero si entro en la pantalla con la carga en I, me sale el dedo para arriba, o sea que PI, que me genera un corte, me sería, ¿no? Estoy hablando de MI, sí, bueno. Vamos con PZ, perdón. Si con PZ voy para abajo, genero este tipo de movimiento que me hace que el dedo pulgar me vaya apuntando a la pantalla. Entonces eso me genera un momento en I negativo. ¿Ok? ¿Entendieron lo que hice? ¿Lo pudieron hacer todos? Sí, Ok. sí. Y ahora, si quiero ver el momento en Z generado por PI, ¿cómo va a ser? ¿Negativo o positivo? Ya los spoileé antes, pero si hago lo mismo, ¿no? Me meto a la pantalla con los deditos y sale el dedo pulgar, va a salir para arriba, entonces el momento en Z va a ser negativo. ¿Y qué pasa? Tengo también un momento en Z generado por ¿qué habíamos dicho? Porque la carga P no estaba aplicada en el baricentro de la sección, tenía una excentricidad. Como esa excentricidad era en I, me generaba un momento en Z. ¿Y qué forma va a tener ese diagrama? De momentos en Z debido a carga en X. Va a ser Lineal también. constante. Gonzalo dice constante y alguien más que no, justo me tapó, me dijo lineal. Yo voto constante también. Constante. Bien. ¿Y quién dijo lineal y por qué? Yo, pero ya me arrepentí. Es constante. Ok, está bien. Es importante que lo entiendan. No pasa nada que se equivoquen, obviamente. Lo que está pasando es que mi carga en X se está aplicando. Lo voy a hacer el dibujito para que quede lo más prolijo posible todo. No, y no me deja. Vamos a decir que esta es la sección. Y yo lo que tengo es una excentricidad. Bueno, voy a hacer exagerado. Tal que me queda por ahí el centro de presión. Y eso vale para todas las secciones de toda la barra. Es decir, si yo lo veo por acá, esa carga PX está aplicada, bueno, ese fuerza normal tiene esa excentricidad. Si lo veo acá también, si lo veo acá también, si lo veo acá también. Entonces, me está generando ese momento en Z a lo largo de toda la barra igual, por lo cual va a ser constante. Y me va a quedar este valor de 18 kN, que como la excentricidad era negativa y el momento en Z, es decir, vamos a escribirlo como... Cristian, Sí, una pregunta. Yo no entiendo de dónde sale el dato de la excentricidad, tipo el valor. ¿O te lo voy a dan? volver,
Sí, bien. Voy a volver para atrás. Acá. Acá me dijeron que el esfuerzo axial P ya viene con una excentricidad de 3 centímetros. Es un dato del problema. Y en función de ese dato, tuve que calcular acá abajo cuál va a ser el momento en Z generado por esa excentricidad. Me están diciendo de movida que el esfuerzo axial no está aplicado en el baricentro. Perfecto, ya está, no entendía si era un dato o lo habías calculado. Claro, no, está bien, sí, es un dato del problema. Por las dudas, porque se parece, pero para no confundir, esto no es el centro de presión, simplemente nos dice el ejercicio que la carga está aplicada en otro punto. Exactamente. Estábamos por acá. Bien, entonces nosotros habíamos dicho, y lo anoto de vuelta por las dudas, que el MZ... Uy, empezamos. El MZ, y lo vamos a poner generado por P, X, ay, qué feo, es igual a menos EI por PX. Como la excentricidad era negativa, excentricidad era negativa de menos 3, todo esto me queda positivo y me da un valor de 18 kN. Y con esto voy a tener un momento en Z total que simplemente voy a obtener de sumar ambos MZ, uno producido por la carga en la dirección Y y otro producido por la carga en dirección X con la excentricidad. Y me va a quedar algo como esto. Ok. Estamos todos, supongo, de acuerdo con esto. Estoy sumando menos 24 más 18 me da menos 6. Menos 24 más 18 me da menos 6. Y 0 más 18 me da 18. Entonces el diagrama de momentos en Z flexores debido a todas las cargas que me lo generan. Bien, si hasta acá estamos más o menos claros con cómo estamos avanzando, vamos a tratar de obtener los diagramas de tensiones, primero parciales y después totales. En este caso, como tenemos una flexión oblicua compuesta, vamos a tener 3 diagramas de tensiones parciales. ¿Cuál es el más fácil de obtener de todos estos? El diagrama de tensiones normales debido a la carga axial, es decir, a PX, que ¿cómo va a ser? Constante positiva. Constante positiva, muy bien. Eso va a valer PX sobre el área, lo podría escribir si quieren. O no sé si, bueno, por los dos lo escribo. Este es, ay. Bueno, no me deja, así que no lo voy a escribir. No sé qué está pasando. Pero es Px sobre el área, el esfuerzo normal sobre el área de la sección. Voy a sacar esto. Bien. Después voy a... ahí estamos. Después quiero obtener el diagrama de tensión parcial debido al momento en I o momento en Z. Vamos a empezar por el momento en I. ¿Y cómo va a ser ese diagrama de tensiones? Eso es lo que veníamos viendo, ¿no? Si veo solo MI, me genera una... solo MI, perdón, me genera una flexión simple normal, solo MI. Entonces obtendría un diagrama de tensiones de este estilo, en el cual estoy traccionando arriba y comprimiendo abajo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Sí, Bien. sí. Ok, si no lo entienden, díganme, porque esto es muy importante que lo entiendan, como dijo Felipe antes, como también dijo Agustín, es muy importante que lo entiendan, así que si alguien no entiende por qué está traccionado arriba y comprimido abajo, me lo dice. Y si se entendió eso, MZ va a ser de esta forma, que también vamos a tener, en este caso, traccionado a la izquierda y comprimido a la derecha. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿En qué sección nos fijamos? Bien. Es buena Sí, pregunta. para dibujarlo. Vamos a volver para atrás. Y a ver, y pensémoslo, ¿en qué sección nos fijaríamos?
la que mayor momento flexor tenga. Claro. A ver, por un lado, si vemos zona normal es fácil porque tenemos todo uniforme, eso es fácil. Si vemos MI es fácil porque tenemos menos 150 kN, metro. Ahora si vamos a MZ es donde nos hacemos lío. Si estamos viendo esta sección de acá, tendríamos que tomar menos 6 kN. Podríamos también ver esta sección de acá, pero bueno, tenemos que... Lo tiene 0 en el otro. Claro, exactamente. Entonces, si mal no recuerdo, ahora lo vamos a ver un poco más adelante, creo que estamos viendo la sección de acá, siempre se ve la sección del empotramiento. Y eventualmente se podría hacer una verificación de que esta sección también lo está verificando, pero lo va a verificar. Entonces, como criterio general, vemos la sección del empotramiento en este tipo de bases. Para reforzar esto, tal vez en este caso particular no se ve a simple vista tan fácil cuál es el peor caso. Entonces, como dice Cristian, agarrar que te parezca y después cuando tengas los números vas a poder chequear mejor. Porque cuando ya tenés los números de sigma debido a MI y sigma debido a MZ, con 6, si tenías 18 iba a ser 3 veces más. Entonces te podés fijar realmente si agarraste el lado correcto o las tensiones debido a MI eran mucho más importantes que las debido a MZ y ver si no tenés que recalcular para la otra sección. Pero sí, de entrada, sin experiencia, siendo ustedes, no sé, calcula ambas o calcula uno y pensá después si tenés que calcular el otro caso. Sí, también un poco ahondando sobre esto, es muy importante no agarrar y decir, bueno, meto este MI de 150 kN y este MZ de 18 kN porque corresponden a secciones completamente distintas. O sea, tengo que agarrar y siempre analizar una sección. O esta y esta, que es el empotramiento, o esta y esta, que es el extremo de la barra. Pero no puedo tomar parte del empotramiento y parte del extremo. ¿Ok? Es buena la pregunta. Bien. Entonces ya tenía todo esto. Ahora, ¿qué es lo desafiante de esto? Obtener el eje neutro. Es lo que más lío nos hace siempre, el eje neutro. ¿Y cómo obtenemos el eje neutro? La expresión que había usado Felipe, una de las tres que ha usado Felipe, a mí me gusta la más clasicona, que es esta que está acá. No sé bien por qué, pero bueno, ya me acostumbré. Igualmente me voy a detener un poquito en esto y voy a seguir metiendo las patas en el barro para que se entienda bien esta ecuación de acá. Sobre todo este signo menos. ¿Alguien me puede decir por qué ese signo menos es un signo menos? Así no lo aprendemos de memoria. Está más o menos relacionado con lo que dijo Felipe de las excentricidades. ¿Me pueden decir no entiendo también, no sé cómo hacerlo? Para mí, Dígame, Calvo. para verificar te fijas en un punto y en un punto donde se sumen todas las tensiones, donde sean todas positivas y te tiene que quedar la suma en la ecuación. Ok, esa es una forma. Yo lo hago más, está bien lo que decís, yo lo hago más sencillo porque me mareo. Voy a hacer un dibujito por acá. Hago sección cuadrada porque es más divertido. Digo, menos divertido en realidad, más fácil de entender. Adiós. Ahí está. Teníamos que este era Z y este era Y. Y si yo agarro ahora y prendo con la... Ahí estamos. Si yo agarro y pongo un momento en Y positivo, bueno, salió medio mal, pero ese es un momento en Y positivo. ¿Qué diagrama de tensión me va a dar ese momento en Y? ¿Qué hace? ¿Me comprime arriba y me traiciona abajo? ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Algo así. Menos y más. Y entonces, si yo agarro, veo solo este término de acá. Solamente este.
tengo un MI positivo, con lo cual no me está afectando al signo de eso. El JI siempre es positivo, en el momento de inercia no queda otra que sea positivo. Si avanzo en mis zetas positivos, voy viendo las fibras que va con este Z de acá, con este, en particular hasta acá abajo. La tensión que obtuve de entender físicamente lo que estaba pasando como es positiva. ¿Me lo están siguiendo eso? Perfecto. Entonces, si la tensión que obtuve es positiva con MI positivo y Z positivo, el signo que va acá es más, no tengo que cambiarlo. Si hago exactamente el mismo análisis para ahora un momento en Z positivo, trazo el diagrama de tensiones a ojito y tal vez con un poquito menos de desprolijidad. Yo agarro ese, me está comprimiendo del lado izquierdo y traccionando del lado derecho. Entonces sería algo como esto, menos y más. Y entonces, si hago el mismo análisis de antes, MZ positivo, JZ siempre positivo, avanzo en I positivo y tengo una tensión negativa, físicamente entendiendo lo que pasa. Entonces, como tenía todo positivo y me dio tensión negativa, le tengo que poner un menos. ¿Ok? Entonces ya con este pequeño dibujito, no se tiene que acordar que el menos va en MZ y no en MI, sino que lo piensan un poco y sale. ¿Ok? Lo mismo que la excentricidad que explicó antes Felipe, básicamente lo mismo, pero bueno, prefiero que quede bien claro. ¿Alguien no entendió esto que expliqué? Sí, ¿lo puedes repetir esta última parte? ¿La del MZ, Eric? Sí, sí. Dale. Vamos de vuelta entonces. Para MZ, la ecuación que tengo es esta. Para las tensiones divididas MZ, la ecuación que tengo es esta que está acá. Si yo sé que mi momento de inercia es siempre positivo, no importa en qué eje, siempre positivo, tomo un MZ, este celeste, positivo, y avanzo en las fibras con un I positivo, es decir, este valor también positivo, tanto MZ y como JZ positivos. Físicamente vi que obtuvo una tensión normal negativa. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puedo lograr que con todos valores positivos en esta ecuación obtenga una tensión negativa? Bueno, anteponiéndole un menos. Si yo lo hago al revés, ¿sí? Si yo agarro y avanzo, tengo un MZ positivo, avanzo para mis I negativos, entonces más por menos, vamos a escribirlo, en ese segundo caso tengo más por menos, me da menos, pero las tensiones eran positivas, que es esto que está acá, entonces le tengo que poner un menos para que sea menos por menos más y me dé tensiones positivas para I negativo. ¿Ok? Perfecto, gracias. No, de nada. O sea, eso siempre lo podemos... Sí, perdón. Eso siempre nos podemos fijar, fijándonos... perdón. Eso siempre podemos elegir el signo fijándonos en los diagramitas de las tensiones parciales. Exactamente, o sea, yo lo que quería lograr con esto es que ustedes no se aprendan de memoria la ecuación de tensiones totales. Entonces, sí, si directamente agarrás, dibujás una sección con cualquier forma, pones un MI positivo, dibujás los diagramas de tensiones normales generados por ese MI positivo, y avanzás en Z positivo y ves que eso te da una tensión positiva, entonces el signo está bien, y si te da... Por ejemplo, con el MZ positivo, avanzás en I positivo y te da una tensión negativa, tenés que poner un menos adelante. Perfecto, perfecto. Gracias. No, de nada. Bien. Ahora... Sí, Iván. ¿El sigma n se puede dibujar horizontal también o no? Sí, el sigma n lo puedes dibujar en donde quieras. Es absolutamente igual. Sí. Que si quisiéramos podríamos, en lugar de dibujarlo acá, podríamos dibujarlo por acá. Es igual. En realidad esos dibujitos lo que me están indicando es que en esta fibra tengo sigma n de un valor, en esta fibra tengo el sigma n de este valor, por esta fibra lo mismo. O sea, me está indicando que en todas las fibras horizontales tengo un sigma n
del valor que me dice el diagrama. Si lo dibujo acá abajo, me dice que todas las fibras verticales tienen el valor de sigma n que dibujé o que puse en el diagrama. ¿Ok? Claro, genial. Gracias. Si yo agarro y lo pienso para... Bueno, después vamos a ver cómo aplicaría eso para las tensiones generadas por los momentos en I. Pero bueno, sí, es lo mismo dibujar a cualquier lado. Entonces, todo este lío era para decir cuál es mi eje neutro. Y como había dicho Felipe antes, puedo agarrar y decir simplemente, tomo un z igual a 0 y calculo el I correspondiente en esta ecuación. Entonces, despejando, van a tener esta ecuación de acá y sale este valorcito. Y lo mismo puedo hacer con estos valores, con un 0 en I, buscando el z de la línea neutra que corresponde con el 0. Y obtengo este valorcito de acá. Esto sale de despejar de esta ecuación de acá arriba. También alguien podría haber dicho, bueno, esta es la ecuación de una recta, porque tengo z en función de i o i en función de z. Puedo agarrar y despejar uno en función del otro, darle un valor a la que haya quedado como variable y obtener el otro y ya está. ¿Se entiende? O sea, nada, son formas de operar, es lo mismo. Esta es la más sencilla, la que les mencionó Felipe antes. Puedo agarrar y poner z igual función de i y ya está, es lo mismo. Eso como quieran ustedes. Pero bueno, en fin. Si nosotros conocemos esos dos puntos del eje neutro, entonces podemos trazar el eje neutro. Con dos puntos trazamos una recta. Y voy a borrar un poco todo eso que puse ahí. Aparte justo es este. Total, no suma demasiado tampoco. Muy bien. Entonces, acá tengo, por más que no se ve en la escala de esto, supongo más o menos debe estar bien, para un 0z, z en 0, o sea, en el eje Y, tengo un ILN, de menos 41, por acá. Y para el eje Z, es decir, Y en 0, tengo un ZLN de 14, por acá. Ok. Y ese eje neutro, si yo lo pienso con los diagramas de tensiones parciales por ahora que obtuve, ¿más o menos tiene sentido? Pensémoslo un poco. Sí, a ver. Porque en el de tensiones debido a MI tenés un punto nulo en el baricentro y después si le sumás la tensión normal a la parte negativa va a dar más abajo el punto nulo. Ok, estás viendo solo este diagrama y Claro, este estaba diagrama. viendo ahí arriba. Ok, sí, y también lo podemos aplicar para este, ¿no? Es lo mismo. Básicamente lo que podemos ver es, si yo veo un puntito por acá, este corresponde tanto a esta fibra como a esta fibra, entonces ese puntito va a estar traccionado por todo, por sigma de MI, sigma de MZ y sigma de normal. Ahora, si voy a un punto, al punto del baricentro, por ejemplo, por momento en I no me genera tensiones, por momento en Z no me genera tensiones, pero por normal sí me genera tensiones, entonces este punto del baricentro también está traccionado, con lo cual este está bastante traccionado, este está un poco menos, entonces a medida que bajo así, se me va cada vez traccionando menos, digamos, hasta que en algún punto voy a llegar a una tensión 0, y ahí es donde voy a encontrar mi eje neutro. Entonces está bien que haya tenido más o menos esta forma que salió. Eso es lo que dijo Lorenzo, dicho de otra forma. ¿Todos lo siguieron más o menos? Voy a interpretar que sí. Sí, sí. Bien. Entonces, si ya tenemos el eje neutro, nos queda, bueno, determinar la línea de fuerzas, que son las dos líneas que usamos en flexión. Y si ya sabemos para dónde es mi vector de momentos, sabemos que la línea de fuerza va a pasar por el baricentro y va a ser perpendicular al vector momentos. Entonces, eso es básicamente lo que hice ahí. Es decir, este ángulo es 90. Bien. Ok, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque
naturalmente, como tengo flexión oblicua, línea de fuerza y eje neutro, un momento para que me llamen, línea de fuerza y eje neutro no van a ser perpendiculares, pero sí se va a cumplir que siempre van a ser conjugados de inercia, ¿ok? Este es un caso de esos. Claramente, LF y EN no son perpendiculares, pero sí siempre se verifica que son conjugados de inercia, ¿ok? Eso no se lo pueden olvidar, es un concepto bastante importante, así que no se lo olviden. Y si ahora queremos determinar el centro de presión, ¿cuál es el gran dato que tenemos con todo esto respecto de la ubicación del centro de presión? ¿Alguien se anima a...? Bien, Cintia, está sobre la línea de fuerza y una cosita más, ¿qué me pueden decir? Está Sabíamos que arriba. está en el cuadrante contrario a donde está el eje neutro, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, si el eje neutro está en el cuadrante de acá, es decir, inferior derecho, el centro de presión va a estar en el cuadrante de acá, que es el superior izquierdo. ¿Ok? Después, si no ven esto, cuando termine lo podemos analizar un poquito más. Pero bueno, básicamente vamos a obtener el centro de presión que me va a tener que dar por el cuadrante superior izquierdo sobre la línea de fuerzas. Y si hago las cuentitas, teniendo en cuenta el signo menos para el cálculo de la excentricidad que me genera MZ, me va a dar eso que está ahí. Y eso que está ahí me dice que el centro de presión está donde está el puntito rojo. Con lo cual, las hipótesis, o no las hipótesis, lo que me habían dicho era correcto, está en el cuadrante superior izquierdo sobre la línea de fuerzas. Bien, esto se entiende bien, ¿no? ¿Por qué me queda el cuadrante opuesto? ¿Alguien no lo entendió? Yo no lo expliqué, pero por eso lo pregunto. Sí, se entiende bien por ahora. Ok, ponele, dale. Pasamos entonces a los diagramas de tensiones totales. ¿Y cómo tenemos que hacer? Sí. ¿Cómo llegaste a la línea de fuerza? Me perdí en un momento. O sea, Sí, para el eje neutro usaste el I, o sea, eso que está escrito en la diapositiva anterior. Pero para la línea de fuerza, ¿qué usaste? La línea de fuerza no usé ninguna ecuación. Simplemente dije, conozco que la línea de fuerza, o sé, la palabra no es conozco, es yo sé que la línea de fuerza pasa por el baricentro, que está ahí. Y también sé que la línea de fuerzas es perpendicular al vector de momentos, que es un problema. Por eso dibujé ese intento de cuadradito ahí. Está bien, listo. Gracias, no Ok. te había seguido. Está bien, no hay problema. Al contrario, gracias por preguntar. Bien, entonces, ya sabemos todo esto y ahora lo que queremos obtener son los diagramas de tensiones totales. Que los diagramas de tensiones totales surgen de sumar los diagramas de tensiones parciales. A ver cómo está dibujado acá. Ok. Para trazar el diagrama de tensiones totales, ¿qué es lo que hice? ¿Qué hicimos acá? Yo había determinado mi eje neutro y agarro en el punto más alejado del eje neutro, que es este de acá, trazo una paralela al mismo, y en el punto más alejado, pero del otro lado, trazo otra paralela al mismo, y trazo también una perpendicular al eje neutro, o a estas tres líneas, esta y esta, ¿ok? Y sobre los puntos extremos, es decir, el de acá abajito y el de acá arribita, voy a sacar con mis diagramas de tensiones parciales cuánto valen las tensiones totales en esos puntos. A ver si me siguieron. Vamos a ver. Yo lo que estoy diciendo es, vamos a llamar a este el punto 1 y a este el punto 2. Y lo que les digo es, el sigma en 1 va a ser igual al sigma en 1 debido a la carga normal, más, bueno, estoy más desprolijo que nunca, más el sigma en 1 debido a MI, más el sigma en 1 debido a MZ. ¿Ok? Entonces yo me agarro de los diagramas de tensiones parciales. Con esos diagramas de tensiones parciales
sé cuánto vale sigma en 1 debido a la carga normal, sé cuánto vale sigma en 1 debido al momento en I, y sé cuánto vale sigma en 1 debido al momento en Z. Entonces obtengo este sigma de acá. Y podría hacer exactamente lo mismo para 2. Entonces tengo que sigma 2 va a ser igual a ¿qué? A sigma 2 debido a n, más sigma 2 debido a mi, más sigma 2 debido a mz, y me da este de acá. ¿Tiene sentido que sigma mínimo sea, bueno, ridículo la pregunta, ¿no? Que sigma 2 sea menor que sigma 1? ¿No? Sí, Tiene sentido, pero sí, ¿por qué? para mí tiene sentido porque el punto nulo debería estar en el medio simétrico de la sección para que sea el mismo de los dos lados. Claro, está bien. Lo que decís es que el eje neutro, para que sea igual de ambos lados, tendría que pasar por el baricentro, que claramente no pasa en este caso, porque tengo el esfuerzo de tracción. Entonces lo que hace es que esto sea más grande, y a medida que voy avanzando, no puedo llegar al mismo valor acá abajo, porque esta distancia es menor que esta distancia, y es lineal, entonces no me queda otra que sea menor. Si lo veo de otra forma, puedo verlo como que voy a tener mucha más tracción en este perfil que compresión, porque justamente tengo un esfuerzo normal de compresión, que si recuerdan tenía que sigma era igual a n sobre área más mi sobre ji por z menos mz sobre jz por i. Este término de acá no me depende de la posición. Este término de acá no me depende de la posición que esté moviéndome en la sección. Entonces hace que se me sume todo un valor constante a todo el diagrama de tensiones, y ahí me genera esa variación, esa diferencia, que las tensiones positivas van a ser mayores que las tensiones negativas. ¿Ok? Ok. Hago una pequeña aclaración por las dudas. Que el eje neutro sea baricéntrico no implica tensiones iguales de un lado o del otro. Que el eje neutro pase por la mitad de la sección implica tensiones iguales de un lado o del otro. Esto lo dijo bien, lo dijimos bien hace un rato, justamente cuando hacíamos las tensiones debido a MI de esta cosa, pasaba por el baricentro y no quedaba simétrico, porque el baricentro no era simétrico. Y esto lo aclaro porque muchas veces la gente se lo come, y cuando hace diagramas parciales, como pasa por el baricentro, los hace simétricos, y si el perfil no es simétrico, por más que sea baricéntrico, las tensiones no quedan simétricas. Entonces, la razón que 2 es más chico que 1, no es solo no pasa por el baricentro, es el eje neutro está más cerca de 2 que de 1. Sí, en ese muchas veces se confunden entre ellos también hablando rápido. Pero sí, es correcto lo que dice Felipe. Bien. Entonces, bueno, nada, esta es una pequeña aclaración sobre algo que ya estoy diciendo. Puede ser que una manera de comprobar es sacar la tensión en los puntos extremos de la barra, y tiene que pasar la línea neutra y tiene que ser 0 ahí la tensión. Como que no sé si se entiende. No te entiendo bien la pregunta. Vos decís... A ver. Que podés comprobar sacando el sigma max y el sigma min, unirlos, y la línea neutra tiene que pasar por el punto donde la tensión es nula. Sí, claro. No entiendo bien qué es lo que querés comprobar, pero Claro, sí que está bien, o sea que no pise nada. Sí, claro. Está bien, perfecto. Sí, podés comprobar que ese diagrama de tensiones, ahí está. Podés comprobar que ese diagrama de tensiones totales es correcto a partir de ese cálculo que decís vos. Si ya directamente obtenemos el sigma máximo, como lo obtuve acá, y el sigma mínimo, como lo obtuve acá, bueno, con 2, y vemos que en este punto tengo una tensión nula, en donde pasa el eje neutro, entonces podemos decir también que ese diagrama de tensiones totales es correcto. Sí, está bien.
muchas formas para verificar. Gracias, Gonzalo. Bien. No sé si... Bien. Ahora, nos pedía también, bueno, el punto más solicitado, que es el punto 1, por todo esto que estuvimos hablando. Y va a tener estas tensiones que están acá. Estas son las tensiones debido al esfuerzo normal sobre área. Estas van a ser las tensiones, estas que son debidas al momento en I o debidas al momento en Z. ¿Y por qué? Lo respondo yo. Estas son debidas al momento en I. ¿Por qué? Porque hay un más, que como habíamos visto antes, sabíamos que las tensiones debidas al momento en I iban con un más adelante, ese término. Y estas son las tensiones debidas al momento en Z, que tienen un menos adelante. Ojo, acá tenemos los menos 150 kN, que era el momento del empotramiento en I. Y ahora tenemos los menos 6 kN, que era el momento en Z en el empotramiento. No lo mezclamos, es todo el empotramiento. Entonces, con esto obtenemos un sigma máximo de 18,7 kN por centímetro cuadrado, que vamos a ver que es menor al sigma admisible, que es 36 sobre 1,6, que no sé por qué no está escrito, pero da 36 dividido 1,6, me da 22,5, si quieren anótenlo. Entonces está verificada la sección a este esfuerzo. ¿Alguna duda de todo esto? Creo que tomé demasiado tiempo, pero bueno. Está claro, está claro. ¿Está claro? Ok.